La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora la directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo. Ruth, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes, qué gusto verle de nuevo. Ruth, escuchábamos durante todo este informativo noticias sobre la pretensión del gobierno de seguir dialogando, de buscar incluso un mediador, de que los indígenas se sienten a la mesa a conversar y también las organizaciones sociales que se han plegado al paro. Sin embargo, también hemos escuchado el otro lado, en donde la CONAIE, por lo menos, y sus dirigentes dicen que no se sentarán una vez más a dialogar, que quieren que se cumpla con las peticiones que han hecho ya desde hace un año. ¿Considera usted buena o mala la manera en la que el gobierno ha manejado esta convulsión social? Sí, en primer lugar, yo quisiera decir que, claro, el derecho a la resistencia es un derecho reconocido por la Constitución, pero hay que diferenciar entre lo que significa una movilización pacífica y una movilización que causa daños, destruye, pero sobre todo también afecta al derecho de todos y todas, no solamente de educarse a los estudiantes, sino también al derecho al trabajo. Y yo creo que ahí hay una línea muy fina entre la movilización pacífica y las demandas justas que pueden tener los movimientos sociales y la actividad violenta que acabamos de escuchar, el testimonio de Alejandro Martínez, cómo realmente ya a la luz de un quinto día de paro podemos hacer un balance negativo, porque el balance definitivamente pasa por el lado de evitar que sea evitado que se lleven los alimentos, inclusive a las ciudades. Están destruyendo efectivamente las carreteras, están obstruyendo la libre circulación y también están obstruyendo y se está evitando que los niños vayan a las escuelas, que la gente se eduque, que la gente trabaje. Yo creo que ahí hay que tener un debate, que creo que es importante y forzoso el debate de la sociedad, de cuáles son las líneas rojas también en un proceso de movilización y en un proceso de protesta, y qué pasa con los derechos de aquellos, primero de los que no están de acuerdo con la protesta, pero por otro lado también los derechos de aquellos que están en el medio siempre, que son los ciudadanos, y de los derechos de los demás. Entonces, en ese punto, me parece a mí que hay que forzar un debate. Creo que es importante a estas alturas ya controlar aquellos casos que ya no son movimientos, ya no son movilizaciones y que son vandalismos, actos vandálicos. Están aprovechando del caos también para que muchos delincuentes estén inclusive atracando a los autos, están asaltando, están cometiendo una serie de desmanes. Y por otro lado, pues tenemos lo que usted menciona también, esta actitud o esta actividad del gobierno o respuesta del gobierno llamando al diálogo. Efectivamente, para que haya un diálogo provechoso, es importante que estén todos los actores presentes, aquellos que están involucrados en el conflicto. Y quizá esa es la parte más difícil, siempre. El lograr una conexión lo suficientemente válida y lo suficientemente confiable para que aquellos que están en el otro lado, ya sean violentos o no violentos, accedan a sentarse en una mesa de negociación. Hoy he visto en las noticias, ha habido un primer acercamiento que a mí me parece que es sumamente valioso. Sin embargo, yo insisto y creo que tiene que armarse una mesa de negociación un poco más formal. Este primer acercamiento creo que es importante, porque era importante verle al presidente verbalizar ya y sobre todo llevar a la práctica este mensaje de vengan a conversar. Creo que eso es importante, pero creo yo que hay que formalizar un poco más. Y cuando yo hablo de formalizar, creo que un conflicto que está escalando, porque hay que decirlo así, está escalando porque la otra parte simplemente está reacia a conversar, creo que amerita la presencia quizá de facilitadores con mucho más seniority en el tema de resolución de conflictos, quizá Naciones Unidas, yo había pensado en la misma iglesia, o quizá también algunos representantes de sociedad civil que estaríamos gustosos de formar parte de un proceso de negociación presente también. Pero, Ruth, en medio de lo que estamos viviendo, sí, puede participar cualquier mediador a querer de buena manera hacerlo sentar a la mesa para estas negociaciones, conversar y negociar. Pero, ¿qué es negociar? Negociar es que de ambas partes tienen que ceder. Pero cuando ya uno dice no voy a ceder, tengo estos 10 puntos que yo ya conversé desde hace un año y el presidente hasta ahora no los resuelve,
entonces ya no es una negociación, sino es una exigencia. Le exijo al gobierno que cumpla con estos 10 puntos que planteamos como sector indígena. Y obviamente aquí hay, no sé si es una falta de entendimiento o una manipulación de las cosas, porque tampoco puedes tú extorsionar o sentarte a una mesa a extorsionar a un gobierno democrático. Sí, esto que acabo de mencionar me llama inmediatamente a pensar en lo que sucedió en octubre del 2019, ¿no es cierto? Se generó una mesa de negociación con, digamos, con intermediarios, por decirlo así, facilitadores, quería decir válidos, digamos, y que conocen el tema. Ahora, en procesos de alta conflictividad, es importante hacer el ejercicio. Es verdad, Gisela, que históricamente muchas veces producto, el resultado de estos procesos, de estos meses de negociación, muchas veces es sentar diferencias y dejar sentado ante la opinión pública y ante la ciudadanía quiénes realmente son en una mesa de negociación los que no quieren la paz y los que no quieren realmente el cese de las movilizaciones violentas. Y yo creo que en ese momento, cuando suceden en estos procesos, es importante también que la ciudadanía conozca e identifique por qué. Porque yo sí le quiero decir una cosa, en términos políticos, a mí me parece que el movimiento indígena está perdiendo. Así es. Termina perdiendo, y por una razón puntual. Ellos tuvieron una posibilidad histórica en la Asamblea, 27 representantes, de poder articular un debate de altura, un debate serio, y poder inclusive poner y negociar políticamente propuestas válidas, porque ese era el espacio donde a ellos les tocaba negociar. No lo han hecho, y yo creo que si ellos se sientan en una mesa y ante el país evidentemente queda en evidencia, perdón la repetición del término, su falta de voluntad y simplemente su acérrima beligerancia de que vamos a seguir en un paro violento, creo yo que ellos, como movimiento político indígena, va a terminar absolutamente desgastado. Y si ellos piensan bien, eso no le conviene además estando cerca de unas elecciones locales, y peor a largo plazo. Entonces, eso creo que es importante que se evidencie, o si no, quizá podremos tener un excelente resultado si es que ellos ceden posiciones. Pero es importante que haya un sistema formal de mediación. Ese es mi criterio personal. Sin embargo, Ruth, no es menos cierto que también en un año de gobierno hay necesidades que no se han que no se han sabido manejar por parte del Estado, de la sociedad en general, ¿no? Los precios de los alimentos, la canasta básica, el tema del combustible, el transporte público, la seguridad, la educación, temas en los que todavía está en deuda el gobierno, y que la sociedad lo sabe, y en cierta forma se siente como afín a esta demanda de protesta, no violenta, pero sí se siente afín, como sí, no estamos bien, queremos que el gobierno tome acción y haga las cosas bien. Sí, a ver, yo creo que este proceso y este paro podría sacar cosas buenas, ¿no? Y para mí, y yo creo que una de las cosas buenas o la lección aprendida más importante que se podría sacar, digamos, poniéndose del lado del gobierno, es que está a tiempo de reacomodar y repensar su agenda. Y yo creo que ha quedado en evidencia que hace falta tener un fortalecimiento de la agenda social. Es evidente las peticiones de la sociedad y de los grupos en general ciudadanos, no solamente del grupo Pachacuti, pero si usted acaba de escuchar la intervención del profesional que acaba de salir de su propia entrevista, creo que sí hay temas que son, digamos, arreglables, que son solucionables, que pasan por el hecho de tomar decisiones administrativas, por ejemplo, de fortalecer un cambio en los funcionarios, poner funcionarios más idóneos, tener una agenda social, empezar, por ejemplo, a solucionar los problemas más sociales, tener una agenda, digamos, mucho más, muy bien económica. Me parece que es importante lo que se ha hecho, pero enfocada también en lo social. Entonces, yo no creo que estamos en una situación de decir ya no hay nada que hacer, todo lo contrario. Un año que también hay que tomar en cuenta, es un año que ha sido duro, porque es un año post-pandémico en donde muchas cosas cambiaron, donde las brechas se hicieron más grandes, las brechas de pobreza y las brechas de inequidad, y obviamente tenemos además un gobierno que ha heredado problemas estructurales tenaces, como el tema del narcotráfico, como el tema de la inseguridad,
como el tema de pobreza y sobre todo la corrupción. Entonces, también yo creo que hay que hacer un balance en ese sentido y por qué no pensar a futuro de que de aquí en adelante el gobierno tiene una gran oportunidad si queremos verlo también desde ese punto de vista. Ya viendo los hechos, prácticamente anoche hablaba el presidente de la República y dijo algunas cosas que también creo que exacerbó los ánimos del movimiento indígena. Una, que no hay un detonante en estas manifestaciones como había en el 2019, ¿no? Y otra era el tema de que van a emplear el uso progresivo de la fuerza para contrarrestar las manifestaciones violentas, ¿no? Y obviamente enseguida salió Leonidas Issa a dar su versión sobre aquellas palabras del presidente. Yo no sé si cómo podemos analizar si la estrategia comunicacional del presidente es o no es correcta, ¿no? Porque claro, ahora lo que dice el líder del movimiento indígena es pues como que no hay un detonante. Sí hay el detonante y es la situación de la crisis económica que vivimos los ecuatorianos. Dice, va a emplear el uso de la fuerza, es decir, nos va a atacar y mantenemos la protesta, seguimos trabajando, seguimos, incluso dijo, vamos a llegar a Quito. ¿Cómo ve usted esa estrategia comunicacional del gobierno? Bueno, yo creo que ha habido una diferencia fundamental entre el mensaje de anoche y el mensaje de mañana. Hoy en la mañana, como le decía, acabo de ver esta noticia de el diálogo que ha tenido con los indígenas y me parece que esas imágenes y de lo que se escucha es una señal diferente a la señal que hizo ayer, lo cual yo saludo eso porque me parece que se está trabajando comunicacionalmente quizá para modificar ese mensaje duro y más bien fortalecer, que creo yo que es lo correcto, el mensaje del diálogo. Yo creo que es importante porque en el imaginario de las personas y de la ciudadanía, cuando usted oye a un mandatario que está hablando de diálogo, y esa es la palabra que se repite permanentemente, y usted tiene del otro lado la beligerancia y continuaremos con el paro, creo yo que la ciudadanía finalmente va a adscribir o va a suscribir a lo que le llama mucho más la atención en relación a la paz, que es el diálogo. Ruth, le voy a interrumpir porque vamos a hacer un enlace y quiero que se quede con nosotros. Un enlace en vivo en ese momento con lo que está sucediendo en Riobamba. Vamos para allá. Parece que tenemos manifestaciones que se están pasando de tono en Riobamba. A ver si me dan el paso. Podemos contactarnos con las imágenes, conectarnos inmediatamente con las imágenes. Ahí las tenemos. Ahí vemos las manifestaciones violentas que se están generando en Riobamba. Parece que incluso acabo de ver algunas personas que van con palos, con algunos lanzan piedras, corriendo, seguramente están siendo repelidos por la autoridad. Ahí estamos con las imágenes en vivo a esta hora en la ciudad de Riobamba. Sabíamos que desde algunos sectores de la sierra, luego del llamamiento que hizo el líder de la CONAIE, Leonidas Issa, a las comunidades para que salgan masivamente a unirse a esta protesta, pues ya está dando resultados y algunos no tan positivos, pues vemos que hay negocios que han tenido que cerrar sus puertas por las violentas manifestaciones en este momento en Riobamba. Son imágenes que nos están llegando directamente desde La Única, que nos ayuda con estas imágenes. Ahí vemos fuertes protestas, manifestaciones, gente armada con palos, con algunos objetos contundentes que están en el sector de, si nos pueden decir exactamente qué zona de Riobamba es la que está con estos enfrentamientos. Es en el centro de Riobamba, dicen. Fuerte enfrentamiento entre la policía y los manifestantes en este sector. Estaremos informándole detalles de lo que sucede. La policía está en la zona y seguramente también se registrarán detenidos. Hasta ahora no tenemos la información concreta de la policía, solo las imágenes. Ruth, veíamos y justamente comentando sobre el tema de bajarle el tono a la violencia en las manifestaciones, que el derecho legítimo a la protesta, pero no a la violencia. Me parece que estas imágenes que usted acaba de proyectar justamente ratifican lo que decíamos hace un momento, ¿no? Es evidente, esta no es una protesta pacífica. Usted no encuentra un grupo de ciudadanos marchando con pancartas. Yo no he visto ninguna pancarta en este momento que usted acaba de mencionar.
en donde se manifiesten los derechos que quieren que sean reconocidos o aquello que quieren que sea cambiado. Lo que sí acabo de ver, inclusive, es un grupo de gente alrededor de la calle sacando las piedras de la ciudad, obviamente para armarse y con palos y con elementos contundentes. Entonces yo creo que es importante empezar a distinguir lo que yo decía. La violencia y la diferencia entre una protesta pacífica. Definitivamente lo que acabamos de ver no es una protesta pacífica, y si es así como usted menciona hace un momento, que esta reacción es además provocada por el llamamiento de Isa, yo creo que es importante empezar a entender cuáles son los intereses también que pudieran estar detrás de este discurso beligerante, de este llamamiento a la destrucción y de este llamamiento a la violencia. A mí me parece más, yo veo esto, mucho más este llamamiento al estilo de un líder mariateguista con un proyecto político de destrucción que quisieron, además, en determinado momento ha funcionado para causar el caos en algunos países de Latinoamérica y que quiere transportarlo también acá. Pero también otra cosa, definitivamente detrás de esto hay una financiación. Yo creo que esto también hay que ponerlo sobre la mesa con todas. ¿De dónde viene esa financiación, Ruth? Bueno, veamos, ¿no? Ayer en el Twitter había varias novedades y que se manifestaban al respecto de eso, en donde se decía que hay un financiamiento. Entonces habría que preguntar de dónde viene este financiamiento y a cuáles son los intereses políticos que en realidad persigue el líder de esta. Hace pocos días también algunas autoridades del gobierno manifestaron que podría haber financiamiento para estas movilizaciones violentas por parte de bandas organizadas de narcotráfico. ¿Usted cree que sea así? Yo no puedo asegurar eso, sin embargo, sí creo que ese es un peligro, Gisela, es un peligro bien importante porque hay que ver también la coyuntura de lo que está sucediendo. Ha habido un rechazo acerca de la ley que proponía esta ley de acuerdo y cooperación con los Estados Unidos, sabiendo que los Estados Unidos son el aliado estratégico importante en la lucha contra la corrupción y en la lucha sobre todo contra el narcotráfico. Entonces, me parece que no es tan coincidente y quizá pudiera tener algún relacionamiento, porque ¿a quiénes son los que les interesa el caos? A la gente que hace su trabajo adecuadamente, o a la gente inclusive, porque sí hay líderes muy, muy inteligentes y muy valiosos dentro del grupo indígena, pero a ellos no les interesa el caos. Ellos sí quieren conversar. Por eso he tenido la reunión en el Palacio. Alguna gente indígena también está ahí en el Palacio. Con eso me voy a quedar. ¿Quiénes son los que les interesa el caos? Los que tienen otra agenda distinta, ¿verdad? Con eso me voy a quedar, Ruth. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Esperemos que no sea así, que no sea como algunos dicen, y que la paz llegue pronto. Muchísimas gracias. Así es. Hasta luego. Nos acompañó Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana.